Bueno, la mayoría de canciones que cantamos son sacadas de ahí, de la palabra de Dios. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Amor, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabémosle al Señor, porque Él nos amó a nosotros. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. El tema de esta mañana es la Escritura, asiento del cristianismo. La palabra nos enseña entonces, a través de todo su esplendor, que ella es suficiente para nuestra vida. Eso lo hemos aprendido y diariamente lo podemos confirmar. La Escritura es suficiente para suplir cada necesidad espiritual del hombre. Por eso es el asiento de nuestra fe, es la base del cristianismo, porque ella es suficiente para suplir las necesidades espirituales del hombre. Si desglosamos esta enseñanza en tres aspectos, tenemos que decir entonces que la Escritura, en primer lugar, es suficiente para nuestra salvación. La Escritura es suficiente para nuestra salvación. La Biblia es suficiente para salvarnos. Este libro es maravilloso y transformador. No en vano, dice Juan capítulo 20, 30 al 31. Usted lo leyó conmigo al principio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es por la Escritura que nosotros crecemos en nuestra fe y salvación.
Por eso la Biblia, la Escritura, fue escrita con ese propósito, con propósitos de salvación. Dice la palabra, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Eso dice la palabra muy claramente. Desde la niñez, este joven llamado Timoteo había conocido la Escritura, y Pablo hacía realce a tal cosa, mencionaba tal testimonio, dando entonces el énfasis en que la palabra a Timoteo le había sido útil para salvación. Claramente dice eso la expresión en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Timoteo tenía como consejo del apóstol Pablo persistir en la palabra, ya que la Escritura le podía dar o puede darle sabiduría para la salvación. Pablo tenía claro que Timoteo tenía un concepto idóneo de la palabra. Por eso entendía que la Escritura está con propósito de salvación. Pero no solamente eso, la Escritura está y llega a nosotros como el propósito o medio para creer en Cristo. Eso es. No solamente es el propósito de salvación, que es una alegría, sino también podemos detallar que ella fue escrita como medio para creer en el Señor. Mire lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 68. Juan 6, 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Clave este versículo dentro de esta enseñanza. Ella fue escrita como medio para creer en Cristo. Subraya la palabra esa, palabras de vida eterna. Es la Escritura suficiente para convertir el alma. Pedro, el hombre que muchas veces fue criticado, ahora acierta en esta declaración: ¿a quién iremos? La palabra iremos, usted puede buscarla, pero voy a darle un significado. Es como irse aparte. Es decir, como la palabra iglesia, sacados aparte. De allí viene esa misma idea. ¿A quién iremos? El apóstol Pedro aquí dice: si tú nos llevas aparte, ¿quién nos podrá sacar aparte? Está escrito ese texto para enseñarnos, primero, el propósito de la salvación, y segundo, el medio de creer en Cristo, el medio de obtener la salvación. Creer en Cristo. Juan 5, 24. Allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, note bien lo que nos dice: de cierto, cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, la palabra es suficiente para nuestra salvación. Pero además de ello, además de ser suficiente para nuestra salvación, es suficiente para nuestro desarrollo, para nuestra edificación. Así es. Número 2, en este aspecto de entender que la Escritura es suficiente para suplir nuestras necesidades espirituales, veamos una segunda área. Ella es suficiente para nuestra edificación. Para edificar. En el idioma original lleva la raíz de casa, de construir, es decir, construir la casa. Esa palabra edificar, esa palabra es como un hogar construido en unas bases sólidas que son la Escritura, la palabra. Pero ¿por qué? ¿Por qué es suficiente para edificar a la iglesia la Escritura? ¿Por qué es suficiente la Escritura para edificar su vida, su familia? Bueno, vamos a detallarlo. Una de esas áreas es porque la palabra es inspirada por el Señor. Es decir, es su propia autoría. La palabra del Señor, lo hemos visto quizá en otras enseñanzas, en otros programas, la palabra es suficiente para edificar nuestra vida porque así Dios la diseñó como su inspiración. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice:
Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero es bueno recalcarlo, porque nosotros tenemos la seguridad, la convicción que no es cualquier libro. Si reconocemos que la Biblia es inspirada por Dios, estamos reconociendo que es Dios mismo quien nos habló, porque eso significa el término inspirado, soplado, llevado, la voz de Dios. Lo que yo debo saber, lo que yo debo hacer y lo que yo voy a recibir, todo está en la Biblia, en la palabra. Por eso para nosotros es tan importante, tan útil. De hecho dice la palabra así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Repito, todo lo que yo debo saber, todo lo que yo debo hacer y todo lo que yo voy a recibir como promesa está inspirado en la palabra. Toda es inspirada. ¿Qué significa? Que en la Biblia, desde el primer texto hasta el último, es la palabra de Dios, su plenitud. La inspiración solo viene de Dios. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es un deleite saber que la Biblia, la palabra, nos edifica porque ella es inspirada. Pero podemos ver otra área: ella es contundente. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella es contundente. No hay otro libro que impacte y rompa nuestra alma como la palabra de Dios. Hay tres cosas allí que aparecen: penetra, parte y discierne. Esto significa que es contundente. Si miramos el texto desde el punto de la gramática, aparece allí: ella, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante, más que toda espada, que penetra. Sí. Y luego dice: hasta partir, parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, sabe diferenciar. No podemos desmeritar lo que la palabra dice, no podemos desmeritar su poder. Creamos en eso, disfrutemos de ello. Ella nos ayuda. La palabra dice así: es palabra eficaz. La palabra nos activa, la palabra discierne. ¿Sabe que la palabra esa, discernir, se usa en el griego también para expresar la palabra crítica? En otras palabras, la Biblia es contundente para criticarnos en el sentido bueno lo que no nos hace bien. Es decir, la primera crítica que tenemos a nuestra vida es de la palabra de Dios. Por esa expresión, disciernes, y le dice: ahí no estás bien. El tercer aspecto que veremos esta mañana para comprender que la escritura es suficiente a las necesidades espirituales es, número 3, suficiente para la consolación. Repasemos. Vimos que la Biblia, la palabra, es suficiente para salvación, es suficiente para nuestro desarrollo, nuestra edificación, y es suficiente para nuestra consolación. Gloria a Dios por la escritura. Mire lo que dice el texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron, la escritura, antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, otra vez el verbo allí escribir, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. La Biblia es la que trae, la escritura es la que trae esperanza, la que trae consolación. Es la palabra de Dios la fuente verdadera de consolación. Es la causa veraz de consolación. Ella es efectiva en momentos de angustia. No en vano, mis hermanos, lo primero que debemos hacer cuando estemos en un tropiezo es buscar la escritura. No en vano, lo primero que debemos hacer en un momento de angustia, de tristeza o de problema
es buscar la Escritura. Ella nos consuela, ella nos da esperanza. En este aspecto podemos pensar algunas cosas, entre ellas que la palabra es fuente de motivación. Salmos 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi deleite, ya en la aflicción hubiera perecido. ¿Encuentra usted? ¿Qué más motivación tenía el salmista? ¿Le ha pasado a usted que en una angustia usted no lee la Biblia? Debería leerla más. ¿Le ha pasado que en tiempos de problemas no buscamos la Escritura? Deberíamos buscarla más. Cuanto más problemas tenga, cuanto más triste esté, cuanto más angustiado me sienta, más debería buscar la palabra, porque las aflicciones siempre las tendremos. Las angustias siempre van a estar. Las problemáticas todos los días aparecerán, unas más grandes, otras pequeñas. Pero la palabra es la que nos da el sustento. Ella es la fuente de motivación y además de eso es la fuente de protección. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esa palabra limpiar es proteger, pero ¿cómo? ¿Cómo? Con guardar su palabra. Y he explicado en otras ocasiones qué significa la palabra guardar. Dijimos, la palabra guardar es la palabra obedecer, también poner en práctica. La palabra de poner espinos en alrededor, es decir, para no salirme de ese contexto, de esa protección, estudiándola, obedeciéndola. Esa es la palabra del Señor. Amado hermano, ¿ha comprendido que usted tiene un libro? El libro de los libros, el libro inspirado, pero que no solamente goza de un libro inspirado y qué bendición, gloria a Dios, sino que ese libro es poderoso. ¿Para qué? Para suplirle a usted. ¿Cuál necesidad? ¿Cuál necesidad? La de salvación. ¿Qué otra necesidad? La de desarrollo, la de edificación. ¿Qué otra necesidad? La necesidad de consolarnos. El maligno, el pecado, el ambiente mundano no quiere que nosotros nos acerquemos a la palabra. Pero si nos acercamos a la palabra, el pecado, el maligno y el ambiente del mundo será resistido. Porque con la palabra puedo vencer. Apliquemos entonces, consideremos lo siguiente. Enseñemos la palabra de Dios con la autoridad. Ella sola salva. Consideremos esto. Tengamos paciencia al evangelizar, porque la obra es de Dios. Lleve la palabra, lleve la palabra. Y número 3, dé gracias a Dios porque conocimos la palabra y ella salva nuestra alma. En conclusión, creamos la palabra. Ella es suficiente para salvar, edificar y consolar. Por eso lo digo, la Biblia es el instrumento divino para orientar a la humanidad. Amén. Esta canción la hemos escogido como lema porque nos invita a buscar la palabra y nos muestra qué es la palabra para nosotros. Por eso estamos aprendiéndonos esa bonita canción. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, como agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas que me guían. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra
palabra siempre a mí me sostendrá. Es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. Esa es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Dios les bendiga a todos.